Ok, dice la Biblia lo siguiente en San Juan capítulo 3, verso 27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vuelvo a repetir. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por poder estar aquí en esta mañana, Señor, una vez más, querido Padre. Gracias, Señor, por este primer encuentro, Señor, de este mes de abril, Señor. Queremos consagrarlo para ti, Señor. Solicitamos de tu ayuda, de tu asistencia, Espíritu de Dios, en esta mañana, querido Padre. Por favor, Señor, ven con tu reino, ven con tu presencia, ven con tu unción, Señor, en esta mañana. Rompe, Señor, todo yugo del diablo, Jesús. Querido Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que tu voz se haga fuerte, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios, por favor. Ok, dice la Biblia entonces en este texto, San Juan capítulo 3, verso 27, que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y una de las cosas que habíamos estado hablando es del nuevo nacimiento. Ok, habíamos estado hablando de este hombre, de este líder religioso que se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿verdad? Porque a veces puede ser que no comprendamos o no entendamos qué es lo que significa el nuevo nacimiento, que es algo muy importante para los cristianos. ¿Okay? Y el Señor lo va a decir, le va a decir a este hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso, un hombre que predicaba la palabra de Dios. ¿Okay? Pero una de las cosas que el Señor le va a decir es, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar o no puedes ver el reino de los cielos. Es importante para los hijos de Dios nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? La Biblia dice, va a decir en San Juan capítulo 3, si lo podemos leer allí, un poquito más arriba del verso 27, la palabra dice en el verso 3 que el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibid nuestro testimonio. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nacer en el Espíritu. ¿Ok? La Biblia nos dice que había un hombre que le dijo a Jesús lo siguiente. Le dijo, Maestro, déjame seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, ¿alguien se recuerda qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, a ver, para recordar esta historia, dice, Maestro, déjame seguirte, pero primero, le dijo este hombre, déjame enterrar a mi familiar. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, dándonos a entender la condición del ser humano, ¿verdad? Una condición caída. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, por Adán, ¿verdad? Si vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis, la Biblia dice que la que comió primero el fruto prohibido fue Eva. Eva comió el fruto, pero la Biblia no dice que el pecado entró por Eva. Dice que el pecado entró por Adán. ¿Cómo? ¿Por qué? Si fue primeramente Eva la que comió. Eva fue engañada por la serpiente, por Satanás. ¿Ok? Satanás la engañó a Eva. Mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Satanás tentaba a Eva? ¿Dónde estaba Adán? Entretenido por ahí, en el ordenador, en el fútbol. ¿Por qué tentaron a mi esposa, a mi novia? El otro día iba con una pareja, les iba en el taxi una pareja y los dos iban con el teléfono, ¿verdad?
Y la mujer subió y al rato dice, bueno, te doy un beso. Una pareja de jóvenes. Y saben que a las mujeres les gusta hablar. Las mujeres son muy diferentes a los hombres. A las mujeres les gusta hablar. Y a las mujeres les gusta que les hablen. A los hombres no, los hombres son muy callados. ¿Cómo te fue el día? Bien. Y ya no dices nada más, ¿verdad? Las mujeres no, las mujeres les gusta hablar, se toman el teléfono y pueden estar horas ahí hablando por teléfono. Y la mujer iba al lado de él y quería sacarle la conversación, ¿no? ¿Y qué comiste? ¿Y qué? Y hasta que ya se cansó la mujer. Dijo, mira, yo creo que dijo, ya no te pregunto nada, ¿no quieres hablar? ¿Dónde estaba Adán? A saber dónde estaba Adán. Y a la mujer, como le gusta hablar, estaba teniendo una conversación con la serpiente. Por eso aquellos que tengan pareja, cuidado con quién está hablando tu esposa. A lo mejor está siendo tentada. Pero ¿saben qué? Le confiamos al Señor porque Él dice, busca el reino de Dios y su justicia. Eso guarda nuestra relación. Nuestra relación matrimonial. Por eso es importante el día de hoy que vamos a consagrar este mes para decirle, Señor, hay cosas que yo no controlo, no están en mi control. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Señor, aquellas cosas que yo no controlo, toma tú el control. Entonces la Biblia dice que Satanás engañó a Eva y de repente Eva va donde Adán y le dice, mi amor, mira, yo comí, no me pasé nada. Come tú también. Y Adán, nadie le engañó a Adán. Le dijo, a ver, vamos a probar. Dios dijo que no, pero bueno, vamos a probar. Y también comió a Adán el fruto prohibido, le dicen, ¿verdad? Unos dicen que es una manzana, la Biblia no dice qué fruto era. ¿Ok? Y la Biblia dice entonces que Eva no se le contó el pecado, sino fue a Adán, porque a Adán nadie lo engañó. ¿Sabes? A veces el diablo viene a engañarte o viene a engañarnos. Y Dios se da cuenta y dice, no, el diablo le engañó. No lo es contado por pecado. Pero hay veces que sí nos damos cuenta. Y las cosas que empezamos a saber que no están bien, que es pecado, entonces ahí sí ya el Señor dice, no, ya nadie te puede engañar. Tú ya sabes, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la palabra dice que el Señor les dijo, si ustedes comen de ese fruto van a morir. No murieron en ese momento. Pero el día de hoy no están con nosotros. Es como, por ejemplo, dice la epístola de los Romanos, la paga del pecado es la muerte. Tú pecas y no pasa nada, ¿verdad? Porque una de las cosas es que la gracia de Dios llena la tierra. La gracia de Dios llena la tierra. ¿Qué es la gracia de Dios? Es lo que nos protege el día de hoy, lo que protege al ser humano, que aunque se porta mal, peca, hay guerras, hay injusticia, la gracia de Dios está esperando que el ser humano se arrepienta. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿Y cuántos hemos pecado esta semana? Yo seguramente el primero. He hecho faltas. Pero una de las cosas es que Dios está esperando que nosotros le digamos, Señor, mira que soy débil en esta situación. Ya sé que esto está mal y caigo. Un poquito de alcohol, un poquito de tabaco, droga, porros. Hay cuántos vicios y cuántas cosas, ¿verdad? Y por eso es que una de las cosas, la gracia de Dios nos ayudará a ir cambiando, a ir reconociendo su amor. Como dice el profeta Isaías, Señor, tú no me pagaste conforme a mis rebeliones, sino me has perdonado. Y David va a decir lo siguiente, bienaventurado el varón que no se le cuenta el pecado, sino que Dios le perdona el pecado, dice David. Y saben, Dios está listo para perdonarnos a todos. Solamente debemos reconocer y decir, bueno, Señor, sí es verdad. Mentí, robé, pequé, adulteré, etcétera, no sé. Cada uno tiene su vida aquí. Dios conoce la vida de cada uno de ustedes y conoce mi vida también. Y es la gracia de Dios la que nos llevará a esa santificación. Y es la gracia de Dios la que nos llevará a ese nuevo nacimiento. Entonces la Biblia dice que
entró la muerte por un hombre, ¿ok? Y de generación en generación pasó la muerte. Sí, de generación en generación pasó la muerte. Pero la muerte no es el fin. Hay personas que me han preguntado y me han dicho, ¿hay vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. La Biblia lo dice. Y ya hasta científicos han probado. Personas que han estado en ese momento entre la vida y la muerte. Yo, por ejemplo, he llevado personas que me han dicho, dice, yo estuve en el otro lado, un hombre se me apareció. Dice, ese hombre se parecía a Jesucristo. Sí, le digo, búscalo en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en su palabra le vas a conocer. Entonces, la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la verdadera vida. Por eso, una de las cosas que dice en los profetas, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Ok? Y claro, esta vida va avanzando y nuestro cuerpo, ¿verdad? Se va desgastando. Dice el apóstol Pablo, yo por dentro me voy rejuveneciendo, pero este cuerpo se va desgastando. Unos son modelo, no sé, modelo 60, otros son modelo 70, modelo 80. No sé qué modelo eres tú, qué chasis. Esto solamente es un chasis. Porque si tú te has dado cuenta, hay alguien dentro de ti. Hay alguien que piensa, que razona, como decía un filósofo, ¿no? Me parece que es Descartes, que decía, si pienso, luego existo. Luego si yo existo, tiene que haber una causa, tiene que haber algo fuera de mí. ¿Ok? La muerte no es el final, es el principio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros nacemos de nuevo? El nuevo nacimiento es parecido a los bebés, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Juan capítulo 3, en el versículo 12 va a decir lo siguiente, el Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vuelvo a repetir, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En otras palabras, el Señor era sencillo, ¿no? Para enseñar a las personas. Él decía, miren los pajaritos que ni siembran ni ciegan. Dice, ellos no están preocupados por el día de mañana. Ellos no están ahí diciendo, ay, se me terminó la cuenta se me terminó el dinero en el banco. O miren los lirios y las flores del campo, dice. Y miren cómo están vestidas. Dice, Dios las viste así. Dice, ¿cuánto no más va a ser por ustedes? Gente de poca fe, decía el Señor. Entonces el Señor les hablaba por parábolas, pero Él siempre enseñándoles con la vida diaria, con la naturaleza, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y ahí nos enseña esta parábola del sembrador, del hombre que ara la tierra, que siembra la semilla. Y el Señor le va a decir lo siguiente, dice, si con estas enseñanzas que les estoy dando, con enseñanzas terrenales, ustedes no comprenden, con enseñanzas sencillas, no comprenden las cosas de Dios, ¿cómo yo les voy a enseñar las celestiales? Como una persona me decía, es que quiero saber más. No, pero si lo poco que sabes no lo estás entendiendo, ¿para qué quieres saber más? Primeramente, lo básico, lo sencillo. ¿Cómo se produce un nuevo nacimiento? Es parecido al embarazo de una mujer. Igual, parecido. La mujer, vamos a decirlo así, el óvulo de la mujer y el espermatozoide se unen, se juntan y hace cigoto, ¿verdad? Y ahí empieza la vida, aunque la Biblia dice que la vida empieza antes. Y a los 9 meses, ¿qué pasa? Sorpresa. Pues es parecido el nuevo nacimiento. La mujer, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, no se da cuenta. Vamos a decirlo así, ¿cómo se diría? Es una vida, es vida ya lo que está dentro del vientre de la mujer. Pero no se aprecia, ¿verdad? Ya desde el primer momento ya está embarazada, es una vida lo que lleva adentro y poco a poco irá creciendo. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor siembra una semilla en tu corazón y poco a poco va creciendo esa semilla.
hasta el momento del nuevo nacimiento. Por eso una de las cosas que orábamos esta mañana y decíamos, Señor, protege a aquellos bebés que están a punto de nacer en panal de miel. Entonces el Señor, para enseñarnos las cosas celestiales, siempre nos va primeramente a enseñar las cosas terrenales para que podamos entender cómo funciona el reino de Dios. ¿Y cuáles las características de una mujer embarazada? A ver, ¿alguien me puede dar las características de una mujer embarazada? Va al médico, le dicen, cuídate, por ejemplo, de la comida, ¿verdad? Te dicen, cuídate de la comida. Hay ciertos alimentos que las mujeres embarazadas no pueden comer por el riesgo de enfermedades, por el riesgo de aborto. Y así también puede ocurrir en el nuevo nacimiento, el que se haya sembrado esa palabra en nuestros corazones y estemos en ese proceso, ¿verdad? En ese, vamos a decirlo así, en esa gestación, y de repente hubo un aborto. Y personas que debían de nacer de nuevo no nacieron de nuevo. Pues igual parecido. A la mujer le dicen, cuídate de lo que comes. Cuidemos entonces de lo que estamos comiendo, como iglesia. Porque la mujer es la iglesia. ¿Qué estamos comiendo? No solamente de pan vivirá el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como iglesia, como el pastor Álvaro, la esposa del pastor Álvaro decía, que las que daban a luz, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Las ovejas. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Es importante entonces que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Okay? Entonces, una de las cosas es que el Señor siembra esa semilla, ¿verdad? Pero igual para el nuevo nacimiento está para las promesas de Dios. Para las promesas de Dios también nosotros necesitamos proteger esa semilla que viene a nuestros corazones. Porque aparte de las mujeres, ¿okay? Hay mujeres que son fértiles, pero hay mujeres que son estériles, ¿verdad? Hay mujeres que son fértiles y hay mujeres que son estériles. Hay iglesias que son fértiles y iglesias que son estériles. Vamos a confiar que Panal de Miel sea una iglesia fértil, ¿verdad? Que dé vida. Que para eso está la iglesia, para dar vida. No para dar muerte, para dar vida. Para traer luz, como antes cantábamos que en la última alabanza creo que era, abre mis ojos, oh Cristo. No, en la penúltima era, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo. Que la iglesia le abra los ojos al mundo como alguien un día se extendió a nosotros, ¿verdad? Y nuestros ojos fueron abiertos. La Biblia nos habla de mujeres estériles. Por ejemplo, las primeras mujeres, mejor dicho, del padre de la fe, que era Sara, ella fue estéril. Está Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a decirlo así, los tres patriarcas del libro de Génesis. Y estas tres mujeres fueron estériles. No daban hijos. Y claro, ellas se desesperaban. ¿Y qué hizo, por ejemplo, Sara? ¿Qué hizo? Sara dijo, Dios le había prometido un hijo a Abraham, y como Sara no se quedaba embarazada años intentándolo y nada, dijo Sara, bueno, será que a lo mejor con mi sierva, ¿verdad? Y tomó a la sierva y le dijo, Abraham, por favor, llégate a mi sierva. Y Abraham no le dijo, no. Ahí dijo, sí, será de Dios. Pues ahí fue Adán y se metió con la sierva y nació Ismael. Hasta el día de hoy tenemos a Ismael, que son todos los musulmanes. Ellos vienen de Ismael. Por eso la Biblia dice, los hijos de la ley de la esclava y los hijos de la libre. Hasta que al final se cumplió la promesa de Dios. Ella dio a luz, Sara. Luego vemos a Rebeca, que Rebeca le va a decir lo siguiente a Jacob. Le dice, o me das un hijo o me muero. Y Jacob, perdón, es Abraham, Isaac le va a decir, ¿acaso soy Dios yo que te cerré el vientre?
yo te cerré el vientre, yo no soy Dios. Pero en esa aflicción que estaba su esposa y en esas palabras que le va a decir Rebeca a Isaac, Isaac va a la presencia de Dios y dice, Señor, mira, mi esposa no puede tener un hijo. Dame un hijo, Señor. Y en ese momento dice la Biblia, ¿saben qué dice la Biblia? Y Dios escuchó la oración de Isaac. Pero, claro, entre que Dios envió la respuesta, pasaron años. Entonces, una de las cosas es aprender a pedir y luego tener paciencia para poder recibir. Vuelvo a repetir, uno pide y ahora tengo que tener paciencia para poder recibir. ¿Cuántos somos impacientes? ¿O cuántos hemos sido impacientes? Yo a veces pecado, ¿verdad? De impaciencia. Como decía un hombre, Dios dame paciencia, pero dámela ya, por favor. Entonces la Biblia dice que llegó estos gemelos, Jacob y Esaú, al vientre de Rebeca. Llegaron allí, pero pasaron años, ¿ok? Entre que Isaac oró y Dios contestó la oración de Isaac. Luego nos dice también en la Biblia que Raquel, la esposa de Jacob, fue estéril. Entonces vemos aquí 3 mujeres estériles, ¿verdad? Qué curioso. Una de las cosas también que nos muestra el libro de Samuel, que había una mujer que se llamaba Ana, que era estéril y no daba luz. Y ella estaba muy triste, dice la Biblia, se ponía triste, porque en el Antiguo Testamento vemos que hombres a veces tenían 2 mujeres, o tenían más mujeres, como el caso de Jacob, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, Isaac es el único que vemos que respetó ahí ese mandato que Dios le había dicho a Adán. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a sus mujeres. Sin embargo, vemos que ellos empezaron a casarse con más mujeres, ¿verdad? Y solamente Isaac respetó este mandato. Porque hasta Abraham cayó con la sierva de... Entonces la Biblia dice que Ana era esposo, mejor dicho, su marido se llamaba Elcana. Y Elcana tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Dice que Penina era una mujer fructífera, que le daba hijos a Elcana. Pero Elcana no estaba enamorado de Penina, sino de Ana. Era como el testimonio de un hombre que llega a la iglesia. Llega a la iglesia este hombre y dice, pastor, dice, es que yo, dice, tengo 2 mujeres. Y ahora que he venido a Cristo, dice, tengo 2 mujeres. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice, no sé, bueno, tú tráelas y ya el Señor te quitará una. Entonces llegaron las 2 mujeres y el hombre se sentaba ahí, una mujer se sentaba a un lado, la otra mujer en el otro lado. Hasta que una de ellas se cogió, se levantó y dijo, aquí te quedaste, mijo, me voy. Y dice, pastor, por fin, Dios hizo el milagro, me quitó una mujer. Dice, pero se llevó la que yo quería. Se llevó la joven. Así llegamos llenos de pecado a la iglesia, ¿verdad? Así uno llega. Este hombre a lo mejor el problema era que tenía 2 mujeres. Pero si ni con una a veces se puede, imagínate con 2, con 3. Entonces la Biblia dice, claramente dice, que Dios le dijo al hombre que una tenía que ser su esposa, no 2 ni 3. Claro, el ser humano se pervirtió, dice Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se pervirtieron. Yo no sé por qué les estoy contando esto, pero bueno. Entonces dice la Biblia, sí, estaba hablándoles de esta mujer de Ana. Y Ana también era estéril. Y una de las cosas que va a hacer Ana es
ir a la presencia de Dios, porque dice que subían todos los años a adorar al templo, ¿verdad? Y le va a decir lo siguiente, Ana, a Dios, vamos a hacer un trato. Años que no tengo hijos, pero hoy, dice, voy a hacer una promesa contigo. El primer hijo que tú me des, lo voy a consagrar a ti. Entonces, a lo mejor no estamos dando a luz, o a lo mejor no hay respuestas que vienen, porque Dios a lo mejor está demandando algo. Dios necesitaba un profeta, que va a ser Samuel, uno de los profetas más conocidos, ¿verdad? Aquí tenemos el testimonio de una mujer que era estéril, que no daba luz, ¿verdad, María? ¿A que sí? Ahí se lo pedí yo también y me lo dio. El que se llama Samuel, ¿a que sí? Samuel lo puse también. No salió profeta, pero... Va en camino, tranquila. Y dice la Biblia que Dios dijo, trato hecho. Y recibió la oración de Ana. ¿Saben qué pasó? Ana empezó a dar hijos. Empezó a ser fructífera. Entonces aquí Dios nos da una clave. Es decir, bueno, Señor, a ver. Yo necesito esto o quiero esto. ¿Verdad? Dios nos da una clave de hacer votos. Porque uno puede hacer un voto con Dios. Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Señor, yo voy a consagrar más a ti, voy a dar un paso. Voy a leer la Biblia todos los días. Señor, yo necesito esto. Uno puede hacer votos con Dios. Y te vas a sorprender de los votos y de la respuesta que van a ir de parte de Dios. Sobre todo cuando es para consagración. Porque lo que hizo Ana es consagrar a una persona para él. Y Dios necesitaba a este profeta. Y hasta que ella no se dio cuenta que Dios necesitaba ese profeta, es que no vino la respuesta. Entonces dijo, ya por fin comprendiste por qué no te doy hijos, Ana. Por fin no comprendiste por qué no te estoy respondiendo a esta oración, porque necesito que tú des un paso más en esa consagración. Y ella se convirtió en una mujer fructífera, Ana. Sí, se levantó este gran profeta que nos va a dejar estos dos preciosos libros, primera de Samuel y segunda de Samuel, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nos embarazamos de Dios? Teniendo comunión con Él. Cuando empezamos a tener comunión con Él, empezamos a embarazarnos de Él y empezamos a dar a luz sus promesas. Debes de cuidar los embarazos porque puedes abortar también aquellas cosas que Dios siembre en ti. Las promesas son como esos embarazos que, vamos a decirlo así, llega esa semilla a tu corazón. Un ejemplo, una semilla de sanidad, ¿verdad? Como nos contaba el otro día Marta. Y Dios también hace un tiempo atrás a mí me sanó de un dolor de espalda que tenía cargando años. Años con el dolor de espalda y no podía dormir y era un sufrimiento por las noches, pero ese dolor de espalda que tenía me hacía sensible y me hacía buscarle más a Él. Yo estaba ahí intentando dormir y decía, Dios santo, no puedo dormir. Me acuesto de un lado, de otro lado y son tremendos los dolores que tengo. Y yo decía, Señor, tú has dicho en tu palabra que por tu llaga soy sano. Sáname. Y empezaba a proclamar y orar promesas de sanidad. Yo traeré sanidad y medicina. Hasta que de repente Dios hizo el milagro, ¿ok? Dios me sanó. Me sanó completamente. Claro, ya entendía que era lo que quería Él. Él quería dar a luz una iglesia en Guadilla del Monte. No sabía eso. Entonces había algo, vamos a decirlo así, Dios a veces quiere hacer algo, pero hasta que nosotros no nos alineamos a lo que Él quiere, no viene esa respuesta. Y cuando entendí que tenía que venirme a Guadilla del Monte, y aquí en Guadilla del Monte, dar el paso en Panal de Miel, es que vino esa respuesta. Y fue llegar aquí a Guadilla del Monte y digo, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Ya no me duele nada. Y me gustó una frase de una mujer que decía lo siguiente: los fracasos, lo único que me dicen es
el camino que no tengo que seguir. O lo único que Dios me enseña con los fracasos es que ese no es el camino. Vuelvo a repetir, los fracasos, decía esta mujer, es Dios hablándome y diciéndome, ese no es el camino. Entonces, dice la Biblia que cuando nosotros tenemos intimidad con Él, Él nos va a embarazar. Una de las cosas que va a ocurrir es que se va a desatar ese plan y propósito que Él tiene para nosotros, ¿ok? Y es más, los fracasos, tú más vas a aprender de los fracasos que de las victorias. Uno va a aprender más de los fracasos que de las victorias. De los errores uno más aprende que de las victorias. Es verdad, Dios a veces nos da victorias, pero cuando vienen los fracasos y los errores y las derrotas, es cuando más uno aprende. Por eso, si han tenido fracaso o esta semana a lo mejor no les fue bien o no sé, aprendamos de aquellos errores, ¿verdad? Y como Dios siembra en el corazón de las personas, también el diablo siembra. El enemigo también siembra. ¿De quién estamos dejándonos nosotros sembrar? ¿De Dios o de Satanás? Si estamos aquí es porque ya una palabra cayó en nuestros corazones, ¿verdad? Ya hay un fruto. Ya hay un resultado de esa palabra que se sembró en algún momento. Porque a mí también, yo cuando llegué a la iglesia, y yo me paraba ahí, y decía, ¿y cuánto le pagarán al baterista por estar ahí tocando? Y al pianista, ¿cuánto ganarán? ¿Cuánto ganas por cantar? Y yo me preguntaba eso porque en el mundo uno asocia, ¿verdad? Dice, uno hace algo y tiene que cobrar. Y sin embargo no me daba cuenta que esas personas, las personas que están aquí, están sirviendo a Dios y ya no es un salario de hombre, sino es el que te paga y el que te bendice es el Señor. O sea, a veces en la ignorancia, ¿verdad? Uno entra ignorante, yo entré ignorante a la iglesia, pero sí, me acuerdo que cuando entré, me gustó lo que el pastor predicaba, ¿verdad? Era un argentino. Ya saben cómo son los argentinos, ¿verdad? No sé si ustedes tengan amigos argentinos. Pero bueno, dicen que caen mal a la gente. No sé. Los argentinos. Será por Messi. Y me gustó lo que escuché. Y dije, ay, me gustó. Lo que no me gustó es la alabanza. Dije, tengo una hora aquí parado escuchando estas canciones que ni me sé. Y la próxima vez llego, pero no llego a la alabanza, llego a la palabra mejor. Y llegaba y me reía con el apóstol porque te hacía amena, ¿no? La predicación. Y hablaba de la bendición, yo siempre estaba hablando de bendición. Dice, ay, sí, Dios me va a bendecir. Y ya empecé a llegar, porque calculaba, yo decía, a ver, el culto empieza a las 11, la alabanza se termina a 11:45, 12. Bueno, más o menos tengo que llegar sobre las 11:45, 12, así, para quitarme la música, porque a mí en ese entonces me gustaba el reggaetón, me gustaba la cumbia, la bachata, todo eso. Y decía, no, pero estas canciones no me las sé. Entonces llegaba y escuchaba una alabanza, dos alabanzas y ya me quedaba la palabra. Y ya de repente me empezó a gustar la alabanza, porque tú cuando escuchas la música, ¿verdad? Se te empieza a quedar y ya le empiezas a cantar. Y qué bendición es la alabanza, sobre todo si es una alabanza o una adoración con unción, porque eso te va a traer liberación. Hasta que un día llego y el apóstol o el pastor se ha ido de viaje a Argentina y estaba ahí la pastora. Mejor dicho, estaba su, ¿cómo se dice? ¿Nuera se dice? Y ella predicó ese día, pero ella predicó bien duro y bien fuerte. Dice, arrepiéntanse pecadores, se van a ir al infierno. Dejen la pornografía, dejen de beber, dejen. Y bueno, empezó ahí una exhortación, era tremenda esa mujer, se llama Eugenia. Hasta el día de hoy están pastoreando ahí la iglesia Fuente de Vida en Villaverde. Y cuando salí dije, hoy no me gustó nada el culto de hoy.
Así que hasta que venga el apóstol no regreso más. No vuelvo más a la iglesia, porque esa mujer sí me habló bien feo hoy. Claro, la verdad te confronta, ¿verdad? Y Dios te confronta a veces también. A veces llegaba a la Biblia y decía, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y hablaba del joven rico, ¿verdad? Y decía, digo, qué feo, pero sí. ¿Quién se va a poder salvar? Yo decía, leyendo este libro, digo, ¿quién se puede salvar con todas las exigencias de Dios? Imposible. Y entonces hablaba con mi novia, en ese entonces era mi exnovia, mi esposa, ¿no? Y le hablaba de Dios, decía, pero es que Dios dice esto, dice que no hay que mentir, que no hay que embriagarse, y mira, nosotros estamos embriagando, estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y ella también decía, ¿y quién se va a poder salvar? Yo decía, yo también digo, ¿quién se puede salvar? Yo creo que nadie se va a poder salvar porque imposible cambiar. Me gusta el trago, me gustan las mujeres, soy mentiroso. Cada vez que puedo aprovecharme, me aprovecho. Por ahí le doy una vuelta al M40 a los clientes si es posible. Así somos en él. Y dice, engañando y siendo engañados. Luego por ahí me entraban billetes falsos. Dice, mira este hijo del diablo que me dejó un billete falso. 50 euros falso, claro. Y claro, yo no sabía que lo que tú siembras, cosechas. Es así. Todo aquello que tú vayas cosechando es aquellas cosas que tú fuiste sembrando. Por eso el día de hoy vamos a sembrar bien, para en el futuro cosechar bueno. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Hasta que Pedro va a hacer también esta misma pregunta, le va a decir al Señor. Porque en la Biblia tú encuentras, como nos predicaba el evangelista, todas las respuestas. Pedro va a decir a Jesús, maestro, pero es imposible salvarse. Ahí está Pedro, diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Imposible, ¿quién se va a poder salvar? ¿Quién va a poder dar el reino de Dios? Y va a decir lo siguiente Jesús, lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Pedro, tú no puedes cambiar con tu fuerza, con tu naturaleza caída, porque es así. Cuando llegamos a la casa de Dios o cuando nos hablan de Dios, estamos en una naturaleza vieja y caída. Tú con tu naturaleza, Pedro, no puedes salvarte. Por eso, Pedro, necesitas un nuevo nacimiento. Pero tranquilo, Pedro, ya tú estás fecundado, ya algún momento vas a dar a luz. O mejor dicho, algún momento vas a nacer de nuevo. La iglesia dará a luz esas ovejitas, esos corderitos, ¿verdad? Así que tranquilos. A lo mejor estamos escuchando la palabra de Dios y decimos, ay, Dios mío, qué imposible. Aquí o leemos la Biblia y vemos la cantidad, ¿verdad?, de pecados y de cosas que la Biblia juzga. Y dice, Dios santo, pero si yo hago todo esto y más. Incluso aquí no escribieron algunos que yo hago. Como decía un hombre, pero fumar marihuana no es malo, porque en la Biblia no sale que fumar marihuana es pecado. Yo digo, y más. Tranquilos, algún momento va a llegar ese nuevo nacimiento. Y de repente, tú un día, ¿cómo les digo? Un día, como me pasó a mí, entré a un culto, a una iglesia. Llegué a mi iglesia, a la iglesia que iba y asistía. Y salí y dije, no sé, algo pasó. Algo me ocurrió. Era que había nacido de nuevo. Entonces, de repente, quería ver pornografía y decía, no, es que ya no me nace ver pornografía, no sé, ya hay una nueva naturaleza en mí. Me invitaron a la discoteca, yo era pero de esos que bailaban. Me llevan a la discoteca unos amigos, vamos a la discoteca, sí, vamos. Y llego a la discoteca y de repente la música de la discoteca se bajó.
y había ruido, pero en mí había como un silencio. Y era la voz de Dios, el Espíritu Santo, diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Ya este no es tu lugar. Tú ya eres un nuevo nacido. Ya no tienes una naturaleza vieja. Y dije, qué raro, digo, me siento hoy extraño, digo. Ya no me siento como me sentía antes. Antes disfrutaba, bebía, sacaba a las chicas a bailar. Digo, ahora digo, no sé, estoy como triste. Y escucho la música muy bajita. Y no era eso, sino era el nuevo nacimiento que se había producido en mí, que tú no lo entiendes. Y a lo mejor el día de hoy tú no entiendes qué significa el nuevo nacimiento, pero lo vas a entender. ¿A cuántos le pasó? No entendían lo del nuevo nacimiento. Bueno, el resto nacerán de nuevo en el Espíritu. Y yo les felicito que el día de hoy estén aquí porque, claro, Dios va sembrando la semilla en el corazón de las personas para traer un cambio de bendición, que es lo que Dios quiere. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos una novedad de vida, una nueva vida, para que, como dice Ezequiel, dice, yo voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, donde voy a escribir mis leyes y mis mandatos. Y ahora sí, ya no va a ser en tu fuerza, sino en esa nueva vida que yo te voy a dar. Ahora sí vas a poder cumplir aquellos requisitos que yo tengo escritos en mi palabra. Porque en la naturaleza vieja tú decías, es imposible. Porque es imposible en la naturaleza vieja cumplir los mandatos de Dios. Así que, una de las cosas que el Señor va a ir haciendo es seguir sembrando y va a ir cuidando nuestra vida para ese nuevo nacimiento. ¿Ok? También les digo que el enemigo siembra, y ha venido sembrando o ha sembrado en el pasado, y el día de hoy quiere sembrar también. Él quiere tirar sus semillas de veneno. ¿Cuáles son las semillas del diablo? Por ejemplo, cuando hay envidia, cuando hay codicia, cuando hay infidelidad, deslealtad, esas son las semillas del mismo Satanás. Y el Señor sembró. Por ejemplo, aquí en Guadilla del Monte está esta iglesia pequeñita. Empezamos en una casa. Reunidos, ¿cuántos éramos? 5 gatos, 6 gatos, 7 gatos. Y saben que todas aquellas cosas que no nos cuestan no las vamos a valorar. Todas aquellas cosas que no nos cuestan no las valoramos. Por eso es que Proverbios capítulo 15, verso 24, va a decir que para el hombre entendido, el camino es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Nosotros, si la Biblia dice que vamos hacia el reino de Dios, hacia el reino de los cielos, vamos para arriba, ¿verdad? ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Subir una pendiente o bajarla? ¿Qué es más fácil? Bajarla. Por ejemplo, la Biblia nos habla del Seol o del Hades. Curioso que estudiosos de la Biblia dicen que se encuentra en el centro de la tierra. Y el centro de la tierra sabemos, es el núcleo, ¿verdad? Y ahí eso arde y está a no sé cuántos millones de grados. La Biblia dice que cuando nosotros, primeramente, no valoramos lo que el Señor hizo, estamos yendo como para abajo. Cuando permitimos, por ejemplo, el robar, la vida fácil, eso te lleva para abajo. Pero Salomón, que es sabio, dice, el hombre entendido, dice, a ver si me lo marcas en Proverbios capítulo 15, verso 24. Dice, para el hombre entendido, el camino es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo, para apartarse del infierno hacia abajo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, el día de hoy,
dejaron de hacer cosas por venir a la casa de Dios. Amén. Porque tranquilamente puedo decir, ¿verdad? Me quedo en casita descansando, hoy es domingo. Pero yo te felicito porque estás haciendo que tu vida vaya para arriba, para el cielo y no para abajo, porque lo fácil es quedarte en la casa. Lo fácil es seguir en esa vida antigua que tú tenías. Por eso el Señor Jesús va a decir lo siguiente: ancho y angosto y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el que lleva a la vida eterna. Vamos a valorar entonces lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros valoramos ese sacrificio de Jesús, Dios nos abre los ojos para empezar a valorar aquellas cosas que Él ya nos dio. ¿Qué es lo que Dios te dio? Y una de las cosas es el nuevo nacimiento. Por ejemplo, a mí no me crucificaron, pero a Él sí le crucificaron. A Él le escupieron, le golpearon. Él no hizo nada, Él vivió una vida santa, limpia, justa. Cuando tú ves la vida de Jesús, dices, qué bendición. Este hombre iba por allá, donde iba, llevaba bendición. Traía solución a los problemas de la gente. Y a ese hombre lo crucificaron por mí. Oye, a mí no me crucificaron, pero a Él sí. Yo la salvación la recibí por gracia, gratis. Pero alguien pagó el precio. Y Dios fue el que pagó el precio, dándonos a su Hijo. Amén. Como Kate decía, daríamos un hijo para que se salve alguien de este mundo. Imagínate un chorizo. Pues vamos a agradecerle a Dios por lo que ya nos dio. ¿Qué es lo que Dios te dio? Salud. Agradécele a Dios por tu salud. Dale las gracias a Dios. No sé qué te dio Dios. Una esposa. Dice: el que haya esposa, haya el bien y alcance el favor de Dios. Hijos. Pues voy a valorar a mi esposa, voy a valorar a mis hijos. Cuando tú empiezas a valorar aquellas cosas pequeñas que Dios te da, una de las cosas que también va a empezar a ocurrir es que vas a empezar a valorar el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Dios nos ha traído a este precioso país, ¿verdad? España. ¿Qué dice? No hay nada que el hombre pueda recibir que no le sea dado del cielo. San Juan capítulo 3, verso 27. Pues vamos a valorar que estamos en esta preciosa tierra. Vamos a bendecir esta tierra. No es que mi país, no es que, oye, agradece que Dios te puso en esta tierra y vamos a bendecir. Y yo deseo que a España le vaya bien. Bendecimos este país. Dios nos abrió la puerta para llegar a este país y bendecimos, verdaderamente bendecimos y deseamos que a España le vaya bien y oramos por el presidente, oramos por los gobernantes, oramos por la gente de aquí, que puedan conocer el amor de Dios. Vamos entonces a valorar la tierra que Dios nos ha puesto. Vamos a valorar las cosas que Dios nos dio, porque aquellas cosas que no nos cuestan no las valoramos. Por ejemplo, a tus hijos, ¿qué pasa con tus hijos? Ellos te cogen el mando de la televisión y les da igual, cogen y lo tiran, ¿verdad? Y tú dices, ¿pero por qué haces eso, hijo? O cogen el teléfono y les da igual y lo tiran. ¿A ti te molesta, sí o no? Dice, claro, a ti no te costó. A ti, como no te costó, tú no trabajaste, tú no pagaste, pues tú no lo valoras. Lo mismo nos pasa en la vida cristiana y espiritual. Cuando empezamos a valorar aquellas cosas pequeñas, entonces se nos abren los ojos para ir valorando aquellas cosas grandes y nos capacitamos para que Dios nos dé más. Amén. ¿Quién no valora las cosas? Los hijos, por ejemplo, los niños. Yo tengo 2 peques que a veces me tiran el móvil y me hacen enfadar, porque claro, a ellos no les costó y ya por ahí me partieron uno. Lo mismo pasa con los cristianos. ¿Quién no valora el sacrificio de Jesús? Los bebés. Los que son bebés. ¿A que sí?
¿Cuánto nos ha costado para llegar aquí? ¿Cuánto nos ha costado para que Panal de Miel se abriese? Nos ha costado bastante. Sudor, recursos, lágrimas. Y las personas que... Yo sé que ustedes están valorando también, y yo les doy las gracias y les bendigo. Por eso el día de hoy están aquí, ¿verdad? Porque le dan valor. Panal de Miel es una iglesia que valora y reconoce las cosas. Pero debemos dar un pasito en reconocer más ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y eso se irá dando en nuestra madurez y en ese crecimiento. Ok, por ejemplo, alguien que no valoró aquello que tenía el hijo pródigo. David. La Biblia dice que David, el dulce cantor de Israel, que tenía el corazón conforme al de Dios, que no significa que era perfecto. David tenía para rato. David, tú estudias la vida de David. Tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas que de repente te asustas, ¿no? Pero ¿saben que David lideró un grupo, dice la Biblia, de endeudados, de frustrados, de amargados? Pero como él tenía el corazón conforme al de Dios, él cambió la atmósfera. Él cambió la vida de estos hombres con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios, este tipo de frutos o este tipo de personas cambian. Porque cuando tú atraes la presencia de Dios y atraes el reino de Dios, hay poder para que las personas cambien. Dice que estaban enlutados, endeudados, y ellos se convirtieron en los valientes de David. Ellos estuvieron en el desierto. David en ese momento no era rey, pero era un hombre que se levantó en fe y le dijo: yo le creo a Dios por cosas grandes. Yo creo que si Dios me dio la victoria con este león y Dios me dio la victoria con este oso, también me va a dar la victoria con este gigante. Y venció a Goliat. Ahí todavía no era rey David. Y gente se empezó a juntar a David. ¿Saben qué pasó? David a los 30 años se le proclama rey en Hebrón. Y él ahí con sus guerreros y valientes que venían con él ya de años atrás. Aproximadamente 7 años después, David se le proclama rey en todo Israel. Y él seguía ahí con sus valientes y guerreros. Ahí también David se portó un poco malcriado. Cuando llamó a Betsabe. Ok, bueno, ustedes ya saben. Y si no, lean ahí en Samuel. No quedan ahí en esa historia porque ya me profundizo ahí. Pero ¿saben que cuando David era rey, ninguno de sus valientes se levantó en contra de él? ¿Quiénes se levantaron en contra de David? Los que nacieron en el palacio. Los que no valoraron ese proceso que David tuvo. Absalón, Adonías, ellos nacieron en el palacio. Y por eso digo, lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Lo que no te cuesta, no lo valoras. Por eso Salomón dice, mejor que sea para arriba, que nos vaya costando las cosas, entonces las vamos a valorar. Hijo pródigo, ¿qué pasó? Papá, dame la herencia. Había dos, estaba el hijo, le dicen el hijo religioso y el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó la herencia y dijo, hasta luego Lucas, me voy. Y dice que fue y malgastó y derrochó el dinero. Hasta que estuvo, dice, con los cerdos, apacentando cerdos. Y dice que el hijo pródigo en ese momento le viene un poco de luz y dice, ay, dice, me acuerdo cuando estaba en la casa de papá. Dice, en la casa de papá, dice, tenía los jornaleros, y los jornaleros bien comiditos, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y dice, yo estoy aquí apacetando estos puercos, cochinos, ¿cómo dicen en mi país dicen coche? A los cochinos, a los puercos, ¿cómo es aquí? Cerdos, a los cerdos, esos cerdos. A los cerdos en mi país le dicen coches. Por eso, cuando nosotros decimos aquí, nos hemos comprado un coche, allá escuchan al otro lado y dicen, se compró un cerdo. Se compró un chancho, dicen también, ¿verdad? Y dice que estaba ahí apacentando cerdos y dice,
volveré a la casa de mi padre, dice. Y ahí en ese momento valoró lo que tenía en la casa de papá. Cuando la pasamos un poquito mal es cuando nos damos cuenta y valoramos. Por ejemplo, se me fue la salud, entonces ya valoras tú la salud. Y así podríamos mencionar un montón de ejemplos, ¿verdad? Para finalizar, entonces, una de las cosas es, vamos a valorar la semilla de la palabra de Dios. Y vamos a cuidar ese embrión o ese embarazo y ese nuevo nacimiento que Dios quiere producir en nuestras vidas. Vamos a cuidar aquellas promesas y aquellas palabras que se van sembrando en nosotros para dar más adelante a luz aquellas promesas y aquellas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las vamos a dar. Vamos a dar a luz si las cuidamos. Porque yo puedo abortar las promesas de Dios si no las cuido. Así que vamos a tomar la Santa Cena.